Estimados amigos, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Han pasado varias cosas muy interesantes a lo largo de toda la semana y enseguida les vamos a platicar un poco sobre eso. Mientras tanto, les agradezco mucho su presencia y como siempre les digo, todo hombre tiene una misión y también lo tiene en el mundo, pues esto es Misión Mundial. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un aspecto lingüístico que es sumamente interesante saber cómo se conforma lo que estamos haciendo con lo que nos comunicamos, que es la palabra, la lengua. No sé si alguna vez ustedes se preguntaron el origen de esas lenguas que están por Medio Oriente, una lengua que probablemente habló Jesucristo. Nos gustaría mucho saber cuál de ellas fue la que habló. Y bueno, pues para eso, para saberlo, hemos invitado a un panel, unipanel, por supuesto, una sola persona, pero que también es un gran amigo de Misión Mundial, pues porque él también es integrante también del grupo y del grupo que se denomina Misión Mundial and Friends, al que les invitamos a que también se suscriban ustedes, se unan básicamente, no tienen que estar pagando nada, ni tienen que estar siguiendo nada, ustedes no son borregos de nadie, ustedes solamente son amigos de este grupo y nos gustaría mucho que estuvieran con nosotros y también la abierta invitación pues de que a todos nosotros pues se nos unan para expresar todos los talentos que ustedes tienen. Es una de las cosas que nosotros podríamos hacer en un programa, ofrecérselos también a ustedes. Les presentamos, ya lo están viendo en pantalla, a Roberto Carlos Pavón Carreón, que como te digo tienes nombre de artista, ¿no? de cantante. Mira, Roberto Carlos y además Carlos. Carreón, los hermanos Carreón. También, ¿no? Sí. Roberto, por favor, ilústranos un poquito, preséntate con nosotros y tú eres gran amigo del grupo también y pues ya estás en el programa. Pues sí, yo me he dedicado a las lenguas pues desde hace ya prácticamente 25 años. Uh-huh. Me he abocado más a las lenguas de tipo escritura distinta a la latina, lo que empiezan comenzando por el ruso. Después ¿Ruso? Sí, mira, con el alfabeto cirílico. Posteriormente, bueno, he estudiado otras lenguas también romances, pero me han atraído más las lenguas de escritura distinta a la latina. Uh-huh. Y como bien dices, pues las semíticas son lenguas bastante interesantes porque tienen un contexto muy muy especial, muy poco entendido, muy poco estudiado en Occidente, que son las lenguas semíticas. Ok. Más o menos, vamos a tratar de conocerte un poco. Tú eres ya amigo del grupo, amigo de este programa también. ¿Quién es Roberto? ¿Cómo te catalogas? ¿Por qué escogiste la carrera de lingüística? ¿Qué fue lo que te llevó para allá? Pues justamente el estudio de las lenguas en general. Es muy difícil, desde luego, tratar de aprender, bueno, imposible aprender las lenguas que hay en todo el mundo, puesto que son más de 6,000 actualmente. Uh-huh. Pero me fui abocando al estudio de las lenguas a partir de un interés justamente en la escasez de bibliografía que había sobre ciertos temas, porque muchas veces está la cuestión de que uno investiga, sí, y gran parte de la bibliografía está en inglés. Uh-huh. Entonces hay que triangular, ¿no? Uh-huh. La traducción que ellos hacen por ejemplo, del hebreo, vamos a suponer, del hebreo, la traducen al inglés y alguien de ahí la traduce al español. Entonces se pierde mucho del mensaje original. Coherencias y todo. Exacto. Sí. Entonces es mejor pues ir al estudio originario, ¿no? Sí. Cuando es posible. Uh-huh. Y eso es lo que lo que me atrajo pues al estudio de las lenguas, de este tipo de lenguas. Uh-huh. O sea, básicamente lo que me estás diciendo es que te interesaron mucho aquellos alfabetos que no son reconocibles como latino, como el griego y todo esto. Así es. Que se salían un poco de los cánones que conocemos, ¿no? Claro. Parece, bueno, según el árabe, por ejemplo, son como ondas, una cosa así. Sí. No sé cómo llamarles, ¿cómo se les llama? Sí, son curvas, son las curvas, sí. Ajá. El cirílico, bueno, es otro aspecto también. Sí, que es tomado del griego, en parte del griego y otras creaciones, sí. Es que interesante, sí. Bueno, la lengua es algo que no estaríamos haciendo nada si en este momento no supiéramos o hubiéramos unificado palabras, conceptos y sobre todo sonidos, ¿no? Claro. En este momento tenemos una lengua en común. Tú y yo nos estamos comunicando y estamos también comunicando a nuestra audiencia para allá. ¿Cómo empieza el lenguaje dentro de la visión ya semítica? Puesto el programa de hoy se trata de qué son las lenguas semíticas. Sí. ¿Sí? Hablamos de lo semítico como referente a Medio Oriente muchas veces referente a los hebreos, sí, a la Biblia, uh-huh, a textos, no sé si el Islam. También. Sí.
Alguna vez creo que te pregunté también si el Yiddish también sería parte de todo esto. Sí, indirectamente sí lo es. Indirectamente. Bueno, platícanos un poco, ¿cómo se forman estas lenguas? Bueno, el estudio de estas lenguas, para empezar, el nombre de semíticas, con Ujú. S, no con C, Sí, claro. con S, viene a partir del siglo XVIII, cuando una rama de la lingüística se dedicaba a este tipo de lenguas, erróneamente las catalogaba como orientales. El problema de llamarlas así Ok, es que sí. también entrarían ahí el chino, el japonés, el turco y Sí. infinidad de lenguas asiáticas Sí. que no tienen nada que ver, desde luego, con las lenguas del Medio Oriente, Ujú. ni en gramática, ni en fonética, ni en ninguna rama lingüística. Ujú. Entonces, unos lingüistas alemanes se abocaron a hallar un nombre más adecuado a este tipo de idiomas, Ujú. precisamente de la cuenca oriental del Mediterráneo, Ajá. para pues que tuvieran un nombre más preciso, y encontraron en la Biblia a los hijos de Noé, que tenían diversos nombres y que conjuntamente eran como la tierra del Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, como Sem con S, esta área cubre lo que actualmente es Israel, lo que es Siria, Jordania, Palestina, todos estos países, y pues es justamente donde se desarrollan las lenguas semíticas más interesantes, como son el arameo, el hebreo y el árabe. Ok. Eh, pues ya que estábamos sobre eso, preguntando precisamente, ¿cuál sería la lengua que estaría hablando Jesucristo, pues, en ese momento? Se dice que es el arameo, no Se sé, estoy seguro. supone, sí, Sí. es lo más seguro, aunque también podría haber hablado hebreo Ujú. o incluso Ok. latín, porque era una colonia en esa época Estaba romana. colonizado, Tal sí, ¿no? vez no Ujú. al 100%, pero sí conocía un Ujú. poco de ello. El problema de averiguar el idioma que hablaba Jesucristo Sí. es que había varios dialectos al mismo tiempo que Ujú. convivían en aquella época. Ujú. Varios tipos de arameo, prácticamente de localidad en localidad cambiaban Ujú. dichos dialectos. Entonces es muy difícil, sobre todo porque Jesús, pues en este andar que tuvo en esos 3 años, Sí. iba a distintas ciudades, que hacía más difícil averiguar exactamente cuál era el que hablaba de manera más cotidiana. Ujú. Había algo así más o menos, bueno, yo alcanzo a entender algo de lo que se comenta en la Biblia, que había un lenguaje medio popular y otro un poco más refinado. ¿Eso es cierto? Sí. Además, sí. ¿Y cuál sería más o menos? Hay un ¿Cuál sería? arameo, hay distintos tipos de arameo. Ujú. Aparte de los dialectos, como bien dices, hay un arameo culto y un arameo Son vulgar. dialectos, ok, Sí. sí. Es algo similar. De hecho, esto pasa aún en lenguas modernas. Ujú. Tenemos un lenguaje español estándar con el cual nos comunicamos perfectamente bien con sudamericanos, pero hay ciertas palabras donde ya se empieza a perder Ujú. la comprensión mutua, ¿no? Ciertas palabras, ciertos giros, ciertos Que modismos, son pero en general regionalismos, sí. nos entendemos. Sí. Cuando es un lenguaje técnico, académico, no hay ningún problema, pero cuando ya hablamos en la calle, en el mercado, sí hay cierta pérdida de comprensión. Ujú. Esto pasaba también antiguamente con, por ejemplo, el latín vulgar y el latín culto. Sí, también eso es cierto. Así Ajá. es. Bueno, una de las cosas que me iba a pensar aquí, tú estudiaste lingüística y como te comentaba, bueno, yo me quedé en aquella parte donde yo por haber estudiado filosofía, bueno, tal vez no profundicé demasiado, que siempre la lingüística fue como una especie de atracción que tuve en todo esto. Pero pues solamente alcancé a tener los conocimientos de Ferdinand de Saussure y pues otros más de Noam Chomsky, ¿no? Sí. Más o menos, algunos más un poco más de comunicación, ¿no? Sí. Pero ¿quiénes serían los lingüistas más o menos dedicados a esta parte de las lenguas semíticas? Pues solamente árabes, porque prácticamente Árabes. no hay. Ajá. De hecho, el más grande de todos los lingüistas árabes ni siquiera es reciente, es Bien. del siglo octavo, entre octavo y noveno después de Cristo, se llama Al-Farahidi. Este gramático lo que hace es darle una normatividad a la lengua, crear una gramática, hacer un estudio muy meticuloso de la lengua en todos sus aspectos, la parte prosódica, la parte fonética, la parte del léxico, Sí. y todo eso lo reunió en un libro una serie de libros que él denominó muy primitivamente, se puede decir, el libro, pero es que era el primer libro que se abocaba justamente al estudio de la lengua
árabe como tal. De hecho, el árabe moderno no se escriben las vocales, existen pero no se escriben. Cuando Al-Farahidi y otros gramáticos, pero principalmente él, se dan cuenta de que el árabe no tiene vocales escritas, él para difundir la lengua y que se enseñara, pues por ejemplo, a los niños o a las personas interesadas en el Islam, para difundir esta enseñanza, pues crear un sistema que fuese más sencillo para el aprendizaje y sobre todo la lectura de los textos, y entonces crea las vocales que perduran en la actualidad con sus nombres y todo un sistema. Ok. Vamos a tratar de meternos un poquito más, todavía más atrás. Estaba yo viendo que hay nombres que yo reconozco como Acadia. Sí. Bueno, Babilonia, por supuesto, y Asiria. Sí. Eso estamos hablando mucho más allá atrás de lo que es tiempos cristianos, ¿no? Tiempos de Cristo. Así es. Entonces, estas lenguas no son arábigas, ¿no? ¿O sí? ¿O no, qué cosas son? Son semíticas. Son semíticas. Perfecto. Pero, ¿cómo evoluciona esto al árabe? ¿O cuál es la relación que hay entre ellas? Bueno, como con otras familias, depende mucho de la evolución que se da en cada región de acuerdo al reino o la cultura que las utiliza. ¿Sí? Hay palabras de tipo religioso que son las que tienen cierto auge, y hay otras que se van perdiendo, u otras que se van mezclando de acuerdo a las conquistas de imperios vecinos o lejanos incluso. Por ejemplo, los hititas, que es lo que te voy a preguntar, el idioma más antiguo indoeuropeo que se tiene. Caramba. Indoeuropeo, con esa denominación de indoeuropeo. Sí. Porque sí, desde luego, al ser de esta familia, desde luego que viene de la India, por eso indoeuropeo. Claro. Pero como ya un registro de una lengua más de este lado, más del occidente o más europea, si se quiere llamar así, los hititas se establecen en lo que actualmente es el occidente turco de la Anatolia. Son los primeros en poder registrar, bueno, hasta ahorita de lo que se ha hallado en aquellas tierras, los primeros en registrar de manera gráfica su idioma. Se sabe todavía muy poco porque además los descubrimientos de este tipo de registros escritos son muy recientes, bueno, recientes entre comillas, de los 70s, pero no es tan fácil de que de la noche a la mañana ya se descubra qué es lo que dice y todo el contexto cultural, religioso, político, social que conlleva una escritura. Entonces, al convivir los hititas en una misma época que es la Babilonia, lo que hacen es tomar la escritura de ellos, que es la escritura cuneiforme. Lo mismo hicieron los acadios. Entonces, siempre las lenguas, casi todas, han tenido una relación directa o indirectamente con pueblos vecinos que la han influido de manera, ya sea en su escritura o ya sea en su léxico. Eso ha pasado siempre. Me llama la atención también que la mayor parte de todos estos investigadores sean provenientes de países colonizadores, ¿no? Bueno, en el caso tú mencionaste algunos expertos alemanes que fueron los que se preocuparon por redefinir, ¿no? la orientación de las lenguas semíticas. Hace rato te mencioné a Ferdinand de Saussure, que es francés, ¿no? Todos ellos han estado haciendo digamos, como esta cultura del conocimiento lingüístico y adentrándose también en lo que es la corriente, pues ya de cada una de estas lenguas. Esto está muy entrelazado con la cuestión de la colonización, precisamente. Es decir, lo que estoy pensando es como un tipo de estrategia para conocer y someter. La mejor parte de algo es, te conozco para lo mejor que yo pueda para poder abusar de ti o para poder hacer algo de ti. Eso es la tradición que se tenía en ese entonces. Sí. ¿Cómo es que esto, tú cómo lo ves en la actualidad? Es decir, estamos viendo que también hay como confrontaciones entre lo que es esas lenguas semíticas que están en una zona que tú me vas a explicar ahorita dónde están, ¿sí? Y lo que serían las potencias excolonizadoras, ahora, pues no sé, como democráticas, que están ubicadas en Europa. Estas confrontaciones, ¿dónde se dan y hasta qué punto llegan? Justamente con el desarrollo del Islam, y cuando digo Islam, no se entienda únicamente religión, sino el sistema general de lo que es el Islam, un sistema de vida, de política, de comercio, etcétera, etcétera. Al expandirse, Europa se preocupa
de esta expansión. Entonces, ven de cierta manera, a través de diplomacia o no, acabar con ese sistema. Aunque, como cualquier imperio, al irse expandiendo, tiene un auge que hace que se caiga. Sin embargo, los países europeos o las potencias europeas de aquella época, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, empiezan a ver la manera de hacer que el poderío islámico, porque no quiero decir musulmán, decaiga. Esto, aunado a la división interna, hace que, bueno, voy a saltar un poco de años, bueno, bastantes años, en la Primera Guerra Mundial, el norte de África, lo que se conoce como el Sahara, empiecen a hacerse divisiones artificiosas de fronteras. Nosotros podemos ver incluso aquí, pues, detrás, aparecen las fronteras de los países, y podemos ver que, por ejemplo, entre China, Rusia, o en el mismo aquí Latinoamérica, las fronteras son muy irregulares, porque son ríos, o son montañas, etc. Pero si vemos las fronteras árabes, son muy definidas, son líneas muy amplias en el Sahara, en Argelia, en Egipto, en Túnez, toda esta parte están muy definidas. ¿Por qué? ¿Las definieron ellos? No, las definió las potencias vencedoras en aquella Primera Guerra Mundial, Francia, Inglaterra, que dictaminaron que tenían que dividirse, como desde el mismo Imperio Romano que decía, divide y vencerás, y de esta manera tenían ya un control, ¿cómo podríamos llamar? Minorización, y sí, también control de estos gobiernos, para justamente no tenerlos en un solo país o con una sola ideología, y meter también estas cuestiones de nacionalismo que vinieron a perjudicar tanto a los árabes, que incluso me ha tocado escuchar a marroquíes o a egipcios que les digo, es que eres árabe, y dicen, no, yo soy egipcio, yo soy marroquí, o sea, es como si nos ofendiéramos porque nos dijeran latinos. O sea, pues sí, somos latinos, ¿no? Y somos mexicanos, pero también somos latinos. Los italianos dicen que no son latinos, ¿eh? Así es. Entonces, esta cuestión del nacionalismo exacerbado es lo que ha venido es un factor entre tantos, a ser un acicate, un impulso para que los conflictos entre países árabes, incluso, no solo con Israel, sino también entre los mismos países árabes, se den este tipo de movimientos y de diferencias políticas, sociales. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, pues nos vamos a un corte y luego regresas para que nos digas más del mapa. Claro que... Regresamos en un minuto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso nuevamente. Vamos a discutir un poquito y a ver el mapa de las lenguas semíticas. Y bueno, pues tenemos a nuestro unipanelista aquí también, a Roberto, que nos va a decir qué nos tienes entonces, cuáles son las divisiones geográficas que hay en todo esto. Ya nos estás diciendo que no son tales como tal, sino que fueron impuestas por las potencias en ese entonces, sí, imperialistas, ¿no? En ese entonces era el imperio, ya no se puede decir eso ahora. Es otra cosa, no sé, neoliberales, democráticas, quién sabe, no sé. Y que han tenido diversas situaciones políticas, ya sea con otro país por independizarse de Francia o de Inglaterra, o incluso independizarse o tener conflictos internos, guerras civiles entre cada país árabe. Bueno, hablando de lenguas semíticas, un mapa podría definirse muy, muy simplemente, entre comillas, simplemente. Sí. Todo lo que es el norte de África, lo que abarca el Sahara, que por cierto... Por eso se llama así, ¿no? Sahara. Por eso se llama Sahara, bueno, o Sahara, bueno, en árabe se llama Sahara, que acoto un dato importante. No hay que decirle desierto del Sahara, porque la palabra Sahara es ya desierto, entonces es como decir un pleonasmo. Es algo como lo que sucede aquí, como Iztapan de la Sal. Sí, es eso. Sí, exactamente lo mismo. Iztapan. Es la tierra de sal. Sahara. Lo mismo en ese. Entonces, aplicar al norte de África sería un área importante de lenguas semíticas, sobre todo árabe, sobre todo. También se habla berber, lo que es en Marruecos, Argelia y Túnez, berber. En la parte oriental, bueno, tenemos Egipto, que Egipto se habla actualmente otro dialecto árabe, pero también se habla copto, y el copto lo hablan los cristianos, aunque también es una mezcla del griego antiguo, el griego tolemaico, el egipcio faraónico, más árabe. Entonces es una mezcla muy interesante, incluso el sistema de escritura copta es con alfabeto griego más unas letras propias del egipcio faraónico. Eso te iba a comentar. ¿Existe alguna reminiscencia de lo que era la lengua egipcia antigua? Me lo estás diciendo, creo que es esto. En copto, sí. Es el copto. Sí. Ok, ajá. Es la única. Digamos que esa es la lengua que no evolucionó en árabe, o no evolucionó, son dialectos, se quedaron como tal. No es tanto un dialecto, es más bien un idioma, sí. Semítico, sí, indirectamente. Sí. Como también pasa en Malta. Malta tiene una cuestión muy interesante. Al estar justo en el corazón del Mediterráneo, pues tiene todas esos cruces. Se habla, el maltés es una mezcla de varias lenguas, entre ellas el árabe, el italiano o el siciliano, el inglés, el francés. Entonces todas estas lenguas, por la zona en la que se localiza Malta, hizo que se desarrollara esta mezcla de idioma, y también está catalogado indirectamente como una lengua semítica, porque ahí está. Otras lenguas, como por ejemplo el amárico en Etiopía, el etíope, que también es el geb o gergeb, también existe todavía. El púnico ya no. Ya no existe. Esto se supone. Hay también lenguas semíticas muertas. ¿Quién hablaba esto?
Se hablaba, bueno, es una zona bastante como islas, ¿no? ¿En el Mediterráneo? En el Mediterráneo, pero también en lo que es actualmente Túnez y partes de Argelia. Es que se desarrolló en diversas partes, no es solo en un solo lugar. O sea, ¿esto qué sería de lo que conoceríamos como el Imperio Púnico? Los que retaron a los romanos en ese entonces. Sí. ¿Los acabaron? Sí. Okay. Qué bárbaro. El fenicio. ¿Qué en lo que ahora es Líbano, pero ya no se habla. Aunque no se habla actualmente, sí hay reminiscencias de vocablos de aquel dialecto, de aquel idioma en el libanés actual. Eso sin lugar a dudas. Eso también hay que tomar en cuenta un detalle muy importante. Sí. Para hacer una analogía previamente, aquí retomando el caso de que hablamos español y nos entendemos con Sudamérica o España, sí hay una comprensión bastante general, no sé, el 80-90% nos podemos entender. Eso no pasa en los países árabes, pasa mucho menos, porque cada país árabe tiene su dialecto egipcio, dialecto libanés, lo que estoy mencionando por las reminiscencias, el dialecto marroquí, que introduce términos en bereber, el dialecto tunecino, el dialecto palestino, el jordano, el sirio. Entonces, esto hace que prácticamente haya 22 tipos de árabe, porque son las 22 naciones que conforman la Liga Árabe actualmente. Entonces se hace un poco más difícil la comprensión, sobre todo muy inteligible, entre Marruecos e Irak, que son dos países árabes, pero que son de los extremos del Medio Oriente. Hablan árabe, escriben árabe, pero ya es bastante diferente. Sí, estamos hablando entonces desde Marruecos hasta Irak más o menos. Irán no, porque mucha gente piensa que Irán es un país árabe. No, Irán es aparte. Que por cierto, bueno, dicen, pero se ve que escriben árabe. No escriben árabe, es farsi, persa. Es persa. Persa, y el persa es otra, de hecho es más indo-iranio. No, es interesante que eso es otra cosa. Lo que sucede es que al expandirse el Islam a esas regiones, se acepta, bien que mal se acepta el Islam, pero la identidad del persa es muy fuerte a la fecha. Entonces, lo que hacen es adoptar el sistema de escritura, pero ellos siguen con su idioma. Y lo mismo pasa en Afganistán con el Pashtú, que se escribe con letra árabe. Es otra que te iba a decir. El urdu en Pakistán, e incluso Uigur, los chinos, hay un territorio, una provincia china occidental de China, que está arriba del desierto es parte del desierto de Gobi, a la parte superior del Tíbet. Arriba del Tíbet está toda esa parte inmensa, es como una cuarta parte del territorio actual chino, que son los Uigur, y los Uigur escriben con letra árabe, más otras repúblicas exsoviéticas que en alguna época, previa al surgimiento de la Unión Soviética, también escribían con letra árabe. Llega los poderes de los soviets, y lo que hace es cambiar y crear alfabetos adecuados entre el cirílico ruso y su lengua nacional, se puede decir. Sí, qué interesante, Roberto, me estás ilustrando aquí, porque y me haces volver otra vez a lo que sería el principio del siglo, o sea, 1914, 16, estamos prácticamente conmemorando un centenario ya de la Primera Guerra Mundial. Todavía diríamos que estamos en la Primera Guerra Mundial, de hecho. 1916, ¿no? Que más o menos creo que se ubica por ahí ya la caída, se empieza a ver la caída del Imperio Otomano. Platícanos un poco, entonces, ¿qué fue lo que pasó a raíz de todo esto? Tú que lo puedes comprender no solamente a través de la historia, sino a través del lenguaje. ¿Qué fue lo que pasó? Esas discrepancias que salieron de ahí. Es muy buena, es que sería voy a tratar de no salirme de la línea, porque sí es muy vasto. Es muy importante, sí, el Imperio Otomano en la zona, porque gobernaron durante siglos la parte oriental del Medio Oriente, valga la redundancia. Claro. Pero es tan importante porque le dan cierta cohesión a esa región árabe. El problema, como dije hace rato, es que al perdurar durante tanto tiempo sin un sistema que evolucionara socialmente o políticamente, ya no digamos socialmente, lo que hizo fue que se estancara, a grado tal que se debilitaron, y la debilidad máxima es cuando inicia la Primera Guerra Mundial,
que al intentar esta región europeizarse y aliarse contra los, digamos, los países aliados, bueno, Francia, Inglaterra, todos ellos, pues ya tienen la triple entente, una organización militar, política, social muy débil, lo que ya hace que no exista en ese entonces, bueno, ya hablando del auge de la Primera Guerra Mundial, no exista ya una cohesión que se tenía siglos antes y por la cual perduró tanto el Imperio Otomano, tanto que pues prácticamente tocaron Austria, bueno, Viena, en algún momento, o todo esto de la conquista de Constantinopla y todas estas situaciones, que bueno, tienen nombres distintos, esto de otomano, el mismo nombre fue cambiando, el imperio fue a veces creciendo, a veces disminuyendo, pero se redujo justamente el control debido a que no había un interés cultural. Había un interés religioso, pero no cultural. Y si no hay sostenimiento a través de la educación, colapsa el imperio. Y como sucedió, lo vencieron los europeos en la Primera Guerra Mundial y se fue debilitando a grado tal que también eso contribuyó a que esa zona, lo que es actualmente Turquía, bueno, Turquía es otro rollo porque no son árabes tampoco, Siria, Jordania e Irak, se formaran esos estados, o más bien no se formaran, sino los formaran, poniendo ahí a personas que sí tenían derechos, hasta cierto punto sí tenían derechos políticos o de herencia, pero que hubo acuerdos para que se quedaran ahí. O sea, esto significa que estas naciones son ficticias, digamos. Definitivamente. O sea, Líbano es ficticio, por así decir, o Irak es ficticio. Sí, Irak, sobre todo Irak. Sobre todo Irak. Sí. ¿Siria? ¿Qué hay con Siria? Siria justamente, sería muy amplio también hablar de Siria por los países que conviven bueno, no los países, perdón, los pueblos que han vivido ahí durante siglos. Es una tierra muy antigua. De hecho, el nombre de Asiria, ¿sí? Es esa región justamente, o sea, es una región antiquísima. Sí. Y si a eso le añadimos que han convivido ahí griegos, romanos, europeos, turcos, armenios, iraníes, bueno, persas, árabes, y ha hecho que se desarrolle genéticamente, lingüísticamente, en tradiciones, pues se puede decir casi cosmopolitas, este país, como el nuestro, ¿no? Que pues también tiene una mezcla muy interesante de migración. Se puede comparar con cautela, se puede comparar con la formación de los sirios. Bueno, pues a mí, no sé, se me antoja como que entonces ha habido una especie de traición a los pueblos árabes desde el final de la Primera Guerra Mundial. Estamos viviendo todavía eso. Sí, habría que, bueno, ya entrando en este tema histórico, porque sí es muy importante, si se quiere entender el conflicto entre israelíes y palestinos, o si quiere entender la actual guerra en Siria, la guerra civil en Siria, o este surgimiento de ISIS, hay que entender, hay que irse muy atrás, desde que llega el Islam, desde que se forma el Islam. Porque estas cuestiones no son nuevas y a veces algunos fenómenos sociales son previos a la llegada del Islam. No se puede catalogar o decir, es que está pasando esto porque Bashar al-Assad o porque Estados Unidos ahorita, sino hay muchas cosas que hay que estudiar para poder tratar de entender al 100 todos estos conflictos que no son nada sencillos de remediar. Bueno, pues todavía tenemos un poquito de tiempo, nos vamos a un corte. No se vayan porque esto está muy interesante. Volvemos con qué son las lenguas semíticas y nos vamos a tener una sorpresa ahorita.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, bienvenidos nuevamente, los recibo nuevamente aquí, vénganse para acá, vamos a aprender un poco más sobre son las lenguas semíticas y sobre todo también pues ya nos vamos un poco hacia la parte cultural, ¿no, Roberto? Así es. Bueno, antes que nada, estamos hablando, ya lo dijimos, si no, no podríamos estar comprendiéndonos ni entendiéndonos. Estamos hablando también, exponiendo hacia la audiencia. Este idioma que hablamos se llama español. O le llaman castellano también, ¿no? ¿Sí? Alguna vez en España me dijeron es más correcto decirle castellano que español. Me dijeron eso algunas personas. Hay divergencia, pero sí. Pero puede ser. Sí. Bueno, lo cierto es que España tuvo una dominación semítica, o sea, ¿cómo le decimos? Semítica, árabe. ¿Qué? Árabe. Okay. Árabe. Durante muchísimos años. 7 siglos. ¿Sí? Por ahí hay hasta un chiste que me contó un diplomático marroquí. Dice que un minuto más en España y ellos hubieran terminado hablando árabe. Algo así, sí, porque puede ser. Sí hubo una grandiosa influencia en todos sentidos. Pero bueno, hablando de la palabra en árabe, sí hubo bastante interés por parte bueno, no se puede decir españoles porque todavía España no existía como nación. Claro, sí, es cierto. Pero de estas personas que lo van lengua romance, ibéricos, digamos, sí hay bastante interés por aprender ciertas palabras que no tenían en su vocabulario, en el vocabulario romance, o porque no querían hablar el latín, o porque por distintas cuestiones, mejor tomaron las palabras del árabe. Les preguntaban a los árabes, pues, ¿cómo llamas a esto? Y el árabe pues, les contestaba, pues es el tal cosa. Por ejemplo, el azúcar, lo que pasa es que para nombrar los objetos, los árabes hacen, colocándoles previamente el artículo. El artículo, el, la, los, las, que es invariable y que es al. Entonces les preguntaban, oye, ¿cómo le dices a el mueble que está para sostener los trastes? Al-sin.
Ujú. ¿Cómo le dices a la bebida esta que luego nos pone bien locos? Alcohol. ¿Cómo se Es le una llama? palabra semítica. Sí, árabe. ¿Cómo se le llama al grano que le Rayos. pones, que comes? Arroz. Ujú. Entonces, si empezamos a ver todas estas palabras, formaban un léxico de aproximadamente 6.000 palabras, Ujú. de las cuales por distintas razones, por ser arcaísmos o por ser objetos que ya no se usan en la actualidad, en la modernidad, como el alambique, Ujú. que era una especie de vaso, de lámpara griega, que también es palabra griega, no solamente el árabe es un idioma puro, también ha tenido influencias griegas y de otras partes. Todas esta riqueza actualmente se utilizan más o menos, bueno, de hecho, antier vi el dato, 1196 palabras árabes en el lenguaje cotidiano actual. En el español. Sí, en español. Ajá. Porque también las hay en portugués, también las hay en francés, por ser lenguas Sí, romances. claro, También no existió esa tuvieron ese influencia. contacto. Sí. Ajá. Como alfadega en portugués, que es aduana, y aduana la ocupamos en español y también es árabe. O sea, hay una influencia tremenda, incluso en el inglés hay palabras árabes, como sequín. Sequín es, ¿cómo le llaman esta? De los vestidos de las mujeres, se me fue el nombre. Bueno, ajá. O sea, hay una influencia en todas bueno, no en todas, no voy a exagerar, pero sí en lenguas europeas, ya sea de una decena de palabras a miles, como en España, definitivamente por lógica, por la influencia que tuvo al estar 7 siglos metidos en la península ibérica. Bueno, obviamente también esos pueblos árabes, semíticos, también eran muy buenos astrónomos, ¿no? He querido deducir, bueno, el significado de la palabra es una estrella, Aldebarán. Sí. ¿Tiene alguna relación con algo Sí, semítico? sí, es árabe. También es árabe justamente por los árabes hicieron mucho descubrimiento o incluso mucha invención justamente hasta de nombres astronómicos, porque al estar en el Sahara, pues no había ningún distractor, no hay accidentes orográficos, montañas, volcanes que estorbaran a la vista. Digamos que es plano. Es plano, y entonces al no tener otro distractor, ni vegetación, ni mucho menos, hacía que la observación del cielo fuera constante. Y una de las primeras ramas de la ciencia en ser desarrollada pero desarrollada y detallada, porque sí, es cierto, como astronomía, pues es una palabra griega, definitivamente, sí, pero contribuyeron demasiado, en un, no sé, 60%, los árabes. Hablo de la astronomía antigua, no de la actual, la NASA ya es otra cosa, definitivamente, pero de la antigua sí contribuyen. Incluso medieval, ¿no? También. Sí, de hecho, gracias a los árabes, se sale de la época medieval para llegar al Renacimiento, por el comercio que se tiene con Italia, primera nación en desarrollarse dicho fenómeno cultural. Sí, claro, estamos hablando ya del Renacimiento, digamos, ¿no? Que fue como se sale de la, digamos, aparente edad oscura, ¿no? Que era el cristianismo, pues, ortodoxísimo, ¿no? Sí. No ortodoxo en el sentido de las iglesias que están en Rusia ni en las partes griegas, sino de la dureza que tenía el concepto religioso en ese entonces, ¿no? Sí. Me sigue llamando mucho la atención que estás deduciendo muchas cosas en nuestro idioma. Estas palabras, me estás diciendo que hay 1196 palabras, ¿están cuantificadas? Sí, en el diccionario de la Real Academia Española. Una vez un traductor de la embajada de Egipto me dijo que teníamos muchísimas palabras. Así es. Entonces, nuestra hermandad con ellos es tremenda. Sí, incluso genéticamente, cuando los españoles conquistan aquí nuestro país, lo que en su momento fue la Nueva España o Tenochtitlán, traían árabes, eso es sin duda. E incluso la mezquita más antigua de Latinoamérica está en México, en Torreón. O sea, no son cuestiones ya muy posteriores. Había una migración árabe ya desde la conquista. Entonces sí hay una influencia incluso en las palabras como este tipo. Aunque sí existían, desde luego, no significa que la mezcla llegó aquí, no, la mezcla entre español y árabe se formó en la península ibérica, sí, pero justamente los árabes salen en 1492, en enero.
Y en octubre, en esas fechas posteriores a octubre del 92, se llega aquí un año, meses después a América, a lo que es actualmente nuestro país. Y pues ya, o sea, es recién horneada, se puede decir, la salida de árabes. Definitivamente hay una contribución lingüística, sobre todo lingüística, en el español que hablamos. Entonces no se puede decir que el español en México, hablo de México, solamente sea formado a través del latín y de griego. Definitivamente, sí, pero también está integrado por el náhuatl y también está integrado por el árabe. Por el árabe. Háblame un poco de la influencia judía. ¿Qué influencia tenemos nosotros? También la hay por el aspecto, definitivamente, las escrituras, la Biblia, como le llaman, estar escrita el Antiguo Testamento en hebreo, pues sí permea en el modo de pensar europeo y por ende el modo de pensar mexicano. Pero, para aquellos que sean creyentes, definitivamente influye. Pero en la parte de las palabras, hay pocas hebreas en el español, como por ejemplo serafín. Serafín es una palabra, claro, no exactamente, pero muy similar. Serafín o querubín también es hebrea. Son muy pocas, ahí sí hubo muy poca influencia, porque por cuestiones muy obvias, ¿no? La religión es distinta, la influencia es menor, y además cuando en 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos de sus territorios, lo que muchos de ellos hacen es emigrar hacia lo actual Turquía, los sefardíes. Hacia allá. Sí. Vaya. Tremendamente interesante, ¿eh? ¿Y qué crees? Pues nada más nos quedan 5 minutos. Última cátedra. ¿Cómo te aventarías una cátedra sobre lenguas semíticas conectadas con el Nuevo Mundo, ya que estás acá? Como abogado, sí, esa es la palabra, el verbo indicado. Que no se satanice primero esa área, que se estudie. Sí, es cierto. Porque los medios nos dicen una cosa, algunas son ciertas, pero un 5%, que se analicen bien la historia de esa área. Y no hay que, de hecho, rascarle mucho, en primera. En segunda, sí es muy importante reconocer que somos, en este país, y lo dije hace unos instantes, tenemos sangre mexica, sí, tenemos sangre influencia romana, influencia griega o latina, pero también la tenemos árabe. Sí. Eso no se puede negar, se tiene que rescatar, y la mejor manera es dándole ese respeto a esa zona, o si no respeto, un conocimiento y reconocimiento de la influencia que han tenido en el mundo, a través de los descubrimientos que han hecho, o de las contribuciones académicas que han hecho en la astronomía, en la misma álgebra, que también es palabra árabe. Álgebra, que significa la magnitud, la medida. Eso significa álgebra, álgebra. La trigonometría, que también es en buena medida, sí, de base griega, por Pitágoras, pero se tiene un auge tremendo en la época de oro en Bagdad y todas estas ciudades, Alejandría. El famoso algoritmo. También el algoritmo. El algoritmo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. O sea, hay una influencia que no se conoce o no se quiere reconocer, no sé por qué. Pero también no solamente de los árabes, ¿no? Sino también de Israel. También Israel ha contribuido. Sí. Se sataniza también a Israel como qué malos son con los palestinos y todo esto, pero hay que también observar que no es sinónimo de terrorismo Israel. Si ha hecho lo que ha hecho, tiene sus motivos. Sí, no los justifico, no los justifico, pero tiene su razón de ser ese conflicto, que hay que rascarle un poco, que no es un conflicto religioso, aunque así nos lo pinten, sino es un conflicto político entre dos pueblos que es muy difícil que se entiendan, no por razones de sangre, sino por razones políticas e influencias de Occidente. Caramba, no, pues nos hace falta todavía hablar más de esto. Ya lo enfocamos un poco en la geopolítica, ya lo enfocamos un poco en la geoeconomía también. Porque en todo tiene que ver la palabra. Sí, en todo. Por supuesto. Sin ella, pues, imposible. ¿Estaríamos callados? Sí. ¿Cómo nos veríamos así? Muy bonitos. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, de verdad. Roberto, gran amigo también de Visión Mundial y ahora miembro también, ya.
Con mucho Ahora gusto. tienes abiertas las puertas también aquí para que Muchas expongas gracias. lo que necesites también Claro a que sí. nivel profesional, todo. Jálate también a todos tus colegas. Esto es un buen espacio para todos y se los digo también a ustedes, audiencia. Por favor, vengan para acá y prueben este receptáculo también para poder impulsarse y presentar todo lo que son sus talentos intelectuales, artísticos y todo aquello que tengamos. Ninguna televisora les va a dar esta oportunidad. Yo me despido ahora, delante también de mi invitado, y les digo como siempre, salve audiencia.